¿Qué tal? Mi equipo y yo vamos a presentar el tema de inmunidad a infecciones, mecanismos de evasión de defensa ante distintos patógenos. Con respecto al tema de bacterias, solamente hay que recordar que justamente hay dos posibles ubicaciones, las extracelulares como también intracelulares. Dependiendo de dónde se encuentre, va a desencadenar una respuesta específica. Abarcando un poco más en cuanto a las bacterias extracelulares, estas se van a encontrar expuestas tanto al sistema de complemento como también a los anticuerpos. Sin embargo, no están del todo indefensas, ya que pues estas liberan toxinas, las cuales son las principales en causar daño. Enfocándonos en cuanto a su fase inicial, que es la de reconocimiento, tenemos que los linfocitos B, quienes son los que las reconocen, se diferencian con apoyo de los linfocitos T cooperadores en células plasmáticas, las cuales nos van a producir justamente los anticuerpos. Con apoyo igual de este esquema podemos identificar que los anticuerpos no solamente tienen la función de neutralización, sino que también va a abrir paso para activar el sistema de complemento, el cual tiene tres principales funciones, que puede ser la opsonización, que va a ser más digerible justamente estos patógenos. También tenemos la inflamación, donde vamos a reclutar a más células del sistema inmune al sitio de infección, y tenemos también la lisis microbia del propio microbio, que justamente vamos a perforar la membrana de estos mismos. Ahora bien, para que sea aún más efectiva, los macrófagos y los neutrófilos reconocen la fracción Fc, esta de los propios anticuerpos adheridos a las bacterias, y prácticamente las fagocitan. Las células dendríticas también capturan y procesan las bacterias, presentando antígenos a los linfocitos T, que activa la producción de citocinas. Estas citocinas intensifican justamente la inflamación y activan a los macrófagos y linfocitos B, contribuyendo a la eliminación de los patógenos. Por último, tenemos efectos adversos en cuanto a las bacterias extracelulares, ya que una respuesta inmunitaria excesiva puede ser peligrosa. En casos graves se produce un choque séptico, la cual es una inflamación descontrolada inducida por citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y 1, causando fiebre y problemas circulatorios. Además, también podemos tener la creación de superantígenos. Hay un ejemplo como viene siendo la enterotoxina B de Staphylococcus aureus, donde sobreestimulan a los linfocitos T y provocan una liberación excesiva justamente y masiva de las propias citocinas, y aumentan el riesgo justamente de choque séptico. Antes de pasar a las bacterias intracelulares, solamente hay que recordar que tienen dos fases en donde todavía la bacteria puede pasar a ser extracelular, cuando justamente invade al inicio, y cuando pasa de una célula a otra para infectarla. Y es cuando pueden actuar justamente los anticuerpos para neutralizar estas toxinas. Ahora, hablando un poco más de las bacterias intracelulares, esas bacterias logran sobrevivir al esconderse dentro de las células inmunitarias, como vienen siendo los macrófagos. Evaden así justamente los anticuerpos. En estos casos, la defensa depende justamente de la inmunidad celular. Cuando un macrófago fagocita una bacteria intracelular, libera citocinas como interleucina 12 y también 15, que atraen a las células natural killer. Estas células justamente liberan interferón gamma, que pues activa macrófagos para que aumenten justamente su capacidad bactericida. En cuanto a los linfocitos T cooperadores, pues prácticamente también son cruciales, ya que a través de CD40L e interferón gamma potencian justamente macrófagos para que produzcan sustancias reactivas de oxígeno. Y también estos compuestos son letales justamente para que las bacterias puedan pues prácticamente morir dentro de los mismos macrófagos. Ahora bien, si en caso de que la bacteria lograra escapar al citoplasma, los linfocitos TCD8 actúan destruyendo el macrófago, infectando, impidiendo así que la infección prácticamente se propague. Y ya por último, en caso de que pues, el cuerpo no lograra eliminar completamente las bacterias intracelulares, se forma un granuloma. Este es un conglomerado de macrófagos y linfocitos T que encapsula justamente a la bacteria para impedir que se propague. Sin embargo, los granulomas también pueden causar pues, necrosis y fibrosis en el tejido, tal que es el caso de la tuberculosis, como en los casos de 1980, donde no solamente teníamos a pacientes con tuberculosis, sino que también poco tiempo después fueron adquiriendo HIV, los cuales pues debilitaron justamente su sistema inmune, lo suprimieron, y pues los granulomas se rompieron, liberando justamente las bacterias de tuberculosis inactivas, volviendo a causar una infección. Entonces ya no solamente teníamos pacientes con VIH, sino que también con tuberculosis.
Por último, tenemos el sistema de evasión, las cuales pues son estrategias muy sofisticadas para evadir el sistema inmune adaptadas a su prácticamente localización. Empezando con las extracelulares, pues tenemos la variación antigénica, que es una de las principales, en donde van cambiando proteínas de superficie, como podría ser la gonorrea, ¿no? También tenemos inhibición del sistema de complemento, en donde evitan ser marcadas para su destrucción, como podrían ser algunas gram positivas. También tenemos en cuanto a la resistencia de la fagocitosis, donde tienen cápsulas, estas bacterias, que dificultan su captura, como viene siendo meningitis. También tenemos neutralización de ROS. Este, y ya como intracelulares tenemos justamente inhibición del fagolisosoma, recordando una vez más que el fagolisosoma es un organelo principal dentro de la propia célula inmunitaria para poder destruir a este tipo de patógenos. Sin embargo, si estas evitan, hay algunas como justamente la tuberculosis que pues evita su degradación, pues impidiendo la formación del fagolisosoma. También tenemos la inactivación de sustancias reactivas de oxígeno, donde pues neutralizan estos compuestos, este, como vienen siendo el caso igual de lepra. Y por último tenemos el escape del fagosoma, donde rompen la membrana muy fácilmente y se liberan del citoplasma. Y pues prácticamente estos son mecanismos que permiten a las bacterias persistir y todavía evadir a la respuesta inmunitaria, complicando justamente su eliminación. Bueno, yo les voy a estar hablando acerca de la inmunidad frente a los virus. Bueno, recordemos rápidamente que los virus son microorganismos intracelulares obligados, por tanto van a requerir de la maquinaria celular para poderse replicar. Una vez que el virus entra al organismo, eh, van a existir ciertas estructuras específicas del virus, así como DNA de doble cadena, que van a ser reconocidos por patrones moleculares asociados a patógenos y posteriormente se va a llevar a cabo la expresión de interferón tipo 1, alfa y beta, el montaje del complejo de inflamosoma intracelular, así como la activación de las células natural killer. Los interferones tipo 1 van a jugar un papel importante en la defensa contra virus, ya que estos, pues, al unirse a receptores IFN, alfa y beta, lo primero que hacen es activar la vía YAG-STAT. Posteriormente, pues, van a generar nuevos transcritos. Estos transcritos van a hacer que se codifiquen enzimas para RNA viral. Otra cosa que hacen es que van a producir, bueno, van a estimular la producción de proteína sinasa, que esta proteína sinasa es dependiente de RNA de doble cadena, y lo que hace es inactivar la síntesis de proteínas. Al desactivarse la síntesis de proteínas, se bloquea la replicación viral. Los interferones tipo 1 también se pueden unir a células NK, lo que pues va a hacer que se induzca la actividad lítica. Pero tenemos también la participación de células dendríticas con la síntesis de interleucina 12 y la unión de estos dos elementos van a aumentar la actividad lítica. Tenemos también anticuerpos y estos pues tienen las características de que son específicos para receptores que se encuentran en la superficie viral. También son eficaces si se unen, o bueno, más bien si se ubican en el sitio de entrada de la superficie viral o si se unen a estructuras de superficie viral clave, como tenemos el caso de la gripe, que se puede unir a residuos de ácido ciálico de la membrana celular. Pero los anticuerpos tienen la desventaja de que no eliminan infecciones una vez que se instaló el genoma del virus en el ADN de la célula infectada. Estos anticuerpos am, pueden actuar junto con el sistema de complemento y nos van a ayudar a aglutinar proteínas y a opsonizar al microorganismo para facilitar la fagocitosis que va a estar mediada por C3. Dentro de la respuesta celular, en el caso de la inmunidad frente a virus, bueno, tenemos que una célula cuando está infectada va a tener péptidos víricos citolíticos. Estos pues van a ser presentados por moléculas de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad y los van a reconocer los linfocitos T citotóxicos CD8. Pero para que esto ocurra, lo primero que pasa es que una célula dendrítica
va a fagocitar esta célula infectada y va a procesar los antígenos. Una vez procesados, los va a presentar al linfocito T CD8 virgen, el cual pues también va a estar estimulado por interleucina 2. Esta interleucina 2 va a ser sintetizada por CTH1 CD4. Esta misma célula también produce interferón gamma, que va a inducir un estado antiviral en las células infectadas y en las células periféricas a la célula infectada. Tenemos aquí un pequeño esquema donde algo muy rescatable es la respuesta CTL específica, donde podemos ver que de 3 a 4 días comienza y va a declinar a los 10 días, de forma que de 7 a 10 días casi todos los viriones que se produjeron, bueno, han sido eliminados. Cabe mencionar que los CTL específicos van a eliminar únicamente células infectadas para los cuales fueron específicos. Es decir, si se generaron para un virus, únicamente van a poder eliminar a células que están infectadas por esa clase de virus. Ahora vamos a revisar la respuesta inmune contra protozoos. Tenemos que recordar rápidamente que estos son microorganismos que están nucleados, son unicelulares y tienen una alimentación heterótrofa. La respuesta inmune frente a los protozoos la vamos a tener principalmente por la respuesta inmune innata, y esta es la más importante, y está dada por fagocitosis. Sin embargo, habrá protozoos que sobreviven al interior del macrófago, y el principal mecanismo protector frente a estos protozoos va a ser la inmunidad celular, que pues va a ser la activación de estos macrófagos que previamente engulleron al microorganismo por citocinas que fueron sintetizadas por células TH1. En la imagen podemos apreciar cómo un protozoo fue resistente, bueno, no pudo haber sido digerido por el macrófago. Entonces este macrófago lo que va a hacer es sintetizar interleucina 12. Esta interleucina 12 la va a captar el linfocito TH1CD4 y posteriormente va a sintetizar interferón gamma. Este interferón gamma lo que va a hacer es que va a hacer que el macrófago intensifique la producción tanto de especies reactivas de oxígeno como de óxido nítrico y de lisosimas. Otra cosa que hace el linfocito TH1CD4 para la inmunidad contra los protozoos es atraer células natural killer y linfocitos T citotóxicos. Y esto sería todo con respecto a protozoos. Los helmintos, también conocidos como gusanos, son organismos multicelulares que son causantes de una variedad de enfermedades, ya sea en humanos o en animales, y algunos de ellos son los intestinales, mientras que otros migran a través de los tejidos, e incluso tenemos los que son de sangre, hígados y algunos nombres. Cuando un helminto invade nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune dará una respuesta de Th2, que pues a través de la serie de reacciones lo que va a buscar finalmente es expulsar al parásito. Sin embargo, los helmintos van a tener un mecanismo de evasión pues, para evitar esto. Entre ellos tenemos a la variación antigénica, que dependiendo del estadio en su ciclo vital serán los antígenos que expresarán. Si observamos esta imagen que puse de las formas celulares del trypanosomatida, podemos observar lo que es la variación antigénica. Como se alcanza a ver, estos parásitos presentan una gran diversidad de formas. Esto se traduce en una variabilidad de proteínas de superficie que exponen al sistema inmune del hospedador. Y pues con ello esta capacidad de cambiar constantemente su cubierta antigénica será una estrategia de supervivencia para estos parásitos, porque cada vez que el sistema inmune del hospedador genere anticuerpos contra esa forma específica del parásito, pues simplemente va a cambiar su forma y pues con ello evadir la respuesta inmune. Otro mecanismo es la resistencia adquirida al complemento. Para entender esto es necesario saber primero qué es el complemento. Es un sistema proteico presente en el suelo sanguíneo que cuando se activa forma una cascada enzimática que conduce a la lisis de células o opsonización de los patógenos, que a manera pues, general es de las primeras líneas del sistema inmune
innato que va a protegernos contra los patógenos y pues incluyendo a los helmintos. La manera en la que lo hace es la inhibición de la activación del complemento. Los helmintos van a secretar moléculas que inhibirán las primeras etapas de la cascada del complemento y que con ello impiden la formación del complejo de ataque a la membrana, que son los MAC. Igualmente con la degradación de componentes del complemento, que pues sería que algunos helmintos producen enzimas capaces de degradar los componentes del complemento y pues con ello reduce su efectividad y aumenta su supervivencia. Pero incluso con el mimetismo molecular, los helmintos van a expresar moléculas en su superficie que imitan a las proteínas reguladoras del complemento del hospedador, que confunde al sistema inmune y con ello evita toda esta activación del complemento y con ello su. En lugar de evadir la respuesta inmune, los helmintos van a buscar una manera de modularla. Esto lo van a hacer a través de la inhibición de las respuestas inmunitarias del anfitrión, como son la modulación de citoquinas, ya que al modular la producción de citoquina, los helmintos pueden favorecer una respuesta inmune tipo 2, que es menos efectiva contra la eliminación de los helmintos, pero más asociado con los procesos de reparación tisular. Además de la inhibición de la activación de células T, o incluso al interferir con la capacidad de células presentadoras de antígenos, como son las células dendríticas, de pues presentar los antígenos del parásito a las células T, y eso pues impedirá que el sistema inmune reconozca el parásito. Como se observa en las gráficas, dependiendo del tipo de parásito es el mecanismo de evasión inmunitaria o las enfermedades causadas por infecciones fúngicas se denominan micosis. Estas han visto incrementadas por procedimientos que exigen o dan como resultado la supresión del sistema inmunológico, es decir, contraen infecciones oportunistas. En particular, especies de hongos como son el Aspergillus, la Cándida y el Cryptococcus se han convertido en amenazas importantes para las personas inmunodeprimidas. Y pues aquí tenemos una tabla de ejemplo de hongos. Los principales mecanismos de defensa inmunitaria contra los hongos tenemos que los neutrófilos y los macrófagos activados llevan a cabo la fagocitosis de las células fúngicas y secretan los péptidos antifúngicos y citocinas. Además, puede ser que las células T, gamma y delta de las mucosas activadas generan efectores que también secretan citocinas. O las células NK activadas que matan a los hongos mediante la secreción de citocinas citotóxicas. También que los ligandos por PRR fúngicos activan las células dendríticas que impulsan la diferenciación de los efectores TH1 o TH17, que esto conduce a la hiperactivación de los macrófagos y formación de granulomas o al reclutamiento de los neutrófilos. Además, que los hongos recubiertos con anticuerpos antifúngicos C3b experimentan fagocitosis opsonizada por macrófagos y, aunque no se muestra en el esquema, neutrófilos. Por último, en este cuadro muestra la evasión del sistema inmunológico por hongos. Dependiendo del elemento del sistema inmunológico, va a ser el mecanismo. Tenemos, por ejemplo, que va a ocultar los componentes de la pared celular que se unen a la lectina debajo de otra capa molecular, o incluso que tiene una cápsula o producir una proteína que va a bloquear la fagocitosis. Incluso también que producir proteasas que dirigen los componentes. Con esto prácticamente terminamos nuestra presentación. Agradecemos mucho su disposición y atención.